prisas. Primero porque empieza unos minutos más tarde. Segundo porque tenemos mucho para hablar. Tenemos mucho para pensar. Y pensando tenemos mucho para compartir. No para estar de acuerdo, sino para compartir. Y en eso quizá nos pongamos de acuerdo. Porque ese es el objetivo mío, que cada uno piense con su propia cabeza y que a su vez, pensando con su propia cabeza e intercambiando, podamos ponernos de acuerdo en temas básicos. Y en este camino es que estamos, yo soy un analfabeto de estos de los medios digitales y de las nuevas tecnologías, no solamente por edad, sino que me entrevero, bueno. Pero al margen de eso hay compañeros, amigos, esas manos anónimas y brazos compañeros que hablamos siempre, que me están ayudando a armar un canal de YouTube. Y un canal de YouTube que se va a llamar, como les decía anteriormente, el Chasque Oriental. Ustedes entran a YouTube, ponen el Chasque Oriental y van a ver un símbolo que son unas cadenas rotas, porque de eso se trata, de romper las cadenas, de romper sobre todo las cadenas mentales, esas que no tienen, pensando y pensando y pensando, que al final no llegamos a nada. Y en ese canal vamos a tratar de que tenga participación, va a estar dividido en varias partes. Uno en información, una información de lo que está pasando en Uruguay, cosa que no nos enteramos. Información de datos importantes para que podamos pensar que no te enterás. Por ejemplo, índice de desocupación. Por ejemplo, qué está pasando en la pesca. Por ejemplo, qué está pasando en los conflictos de todo el país, que hay montones, y que uno a veces se pregunta y no encuentra respuesta que lo pueda, por lo menos yo, que me pueda satisfacer, que es por qué cuando hay tantos conflictos, tantos conflictos, buenas noches Lidia, hermana, hay tantos conflictos, no se unifican esos conflictos. ¿Por qué? El Plenario Intersindical de Trabajadores y la Convención Nacional de Trabajadores y sus miembros, ya que son tan próbolos de la dirección y tan inteligentes, no unifican los conflictos en un programa de lucha que permita a los trabajadores reconquistar los intereses perdidos y ganados con grandes luchas, pero sobre todo que se transformen en desocupados, porque las compañías internacionales en sus reestructuras expulsan trabajadores a diario. Hablamos de la cervecería en Paysandú, hablamos del cuero, hablamos de los rusos en la Ruta 1, hablamos de montones, y la gente no está enterada, porque la televisión te lo dice a la pasada y te hace olvidar. Entonces, la pregunta que nos debemos responder: ¿por qué no unificar los conflictos en un plan de lucha de los trabajadores que permitan hacer un dique de contención a la prepotencia de los patrones, que son la prepotencia del capital? Y esa pregunta no la debemos responder de alguna manera, porque si no vamos a seguir hasta ahora y siempre pierden los de abajo. Y esos que están en el medio, esos amortiguadores sociales, que hay varios, van a seguir estando justamente para eso, para garantizar que no se unifiquen las luchas y que los trabajadores no podamos salir a la calle organizadamente para reclamar lo que es justo, que son nuestros derechos, ya adquiridos por algunos. Y para decir, bueno, acá no se despide más gente, vamos a sentarnos a hablar y ver qué pasa. Pero no puede ser que semanalmente compañías extranjeras y nacionales expulsen gente a la calle, algunas sin pagar, como pasó en el caso de Colonia, que se agarraron sus petates y se fueron,
después de haber sido atendidas por el gobierno uruguayo en zona franca, sin pagar impuestos, sin pagar luz, y cuando no les convino más se fueron. Entonces, todas estas cosas las vamos a ir planteando en el canal. Pero no las voy a ir planteando yo o otro compañero, sino vamos a tratar de que a través de reportajes la planteen los mismos compañeros que están sufriendo esta situación, los mismos trabajadores que están sufriendo esta situación. Le vamos a dar voz a los de abajo, no a los de siempre. Y en eso es que empezamos a caminar. Por eso le vamos a poner el chasque oriental. Ustedes saben lo que es el chasque. El chasque era aquel hombre sacrificado que se montaba a caballo, se metía un rollo de papel bajo el poncho y salía con tormenta, lluvia y frío a hacer las comunicaciones artiguistas. Por eso le pusimos el chasque, porque por sobre todas las cosas intentamos ser artiguistas, porque nos consideramos orientales, y por eso le pusimos el chasque oriental, para que los orientales, los de abajo, tengan la información y puedan pensar con sus propias cabezas. Hay muchas cosas que están pasando a nivel internacional que nos influyen directamente y otras a niveles nacionales que uno ya no sabe a esta altura ni qué pensar. Las reivindicaciones de carácter internacional que nos están afectando es esa guerra de rapiñas llevada adelante por el nazisionismo del gobierno israelí y por Trump, el imperio, el símbolo del capitalismo mundial. Que digo, estos sinvergüenzas, sabandijas, que no le cuesta nada que maten a sus propios soldados y matar pueblos enteros con tal de ganar dinero. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Mire, yo le voy a explicar lo que pasa. Ustedes lo deben saber, muchos, pero lo vamos a tratar de ejemplificar fácilmente. El petróleo y el litio y otros tipos de materiales que se cotizan en la bolsa de Nueva York, como en todas otras bolsas, pero el centro de Nueva York, basta una declaración de Trump diciendo, por ejemplo, esto ya lo tenemos ganado, esto ya está bien, ya nos vamos a retirar dentro de poco. Entonces las bolsas bajan inmediatamente el precio del petróleo. Por ejemplo, pongo el petróleo, que es el elemento que entendemos todos más fácil. Baja el precio del petróleo. Pero al otro día dice que va a atacar. Y uno dice, pero este tipo está loco. Dice que la guerra está solucionada. Y al otro día dice que los va a machacar, que los va a liquidar, que los va a convertir en la era de piedra. Entonces uno dice, este tipo está loco. No, el tipo no está loco. Para nada. En todo caso, como decía mi vieja, loco de sinvergüenza. Porque ¿qué hacen? Cuando hablan, hacen bajar el precio del petróleo en la bolsa y compran petróleo ellos, sus grupos de poder. Al otro día hacen una declaración y el petróleo sube inmediatamente. ¿Cuánto ganaron al precio que compraron y al otro día la bolsa que subió el petróleo? Esa porción del medio es todo ganancia. Por eso días pasados, acaba de publicar el New York Times, no yo, se puede googlear, New York Times, está en español también, piden la traducción en español, les explica que gente cerca de Trump ganó, atiéndase bien, 600 millones de dólares en 25 minutos. Uno dice, ¿cómo pueden ganar 600 millones de dólares en 25 minutos? Sí, es así. Ganaron 600 millones de dólares en 25 minutos, porque Trump salió y dijo, ya le ganamos la guerra. Ya está, le ganamos la guerra. Entonces el precio del petróleo bajó. Ya abrimos el canal de Hormuz, bajó. Cuando bajó, estas sanguijuelas capitalistas compraron mucho petróleo.
20 minutos después, sale tranquilo y dice, no, porque los vamos a machacar o vamos a abrir. Y uno dice, uno desprevenido, dice, pero este tipo está loco, hace 10 minutos dijo lo contrario. Sí, pero en esos 10 minutos subió el precio del barril de petróleo a $112. ¿Se dan cuenta cómo se hace trampa? Y cómo estos desgraciados que te hacen repensar la condición humana, porque te hacen repensar la condición humana, ganan dinero sin importar la muerte de gente, de niños, de mujeres, de hombres, de viejos, no les importa nada, porque el capitalismo, la sociedad capitalista, son las sanguijuelas, los chupasangres de los pueblos. Para entender esto, para entender y poder entender esto, hay que pensar, ¿por qué ellas que llevan la democracia y quieren llevar la democracia a Irán, según dicen, no la llevan a Arabia Saudita? En Arabia Saudita las mujeres caminan 2 pasos atrás de los hombres. En Arabia Saudita a la mujer no se le ve la cara. ¿Y saben por qué? Porque los jeques de Arabia Saudita tienen negocios en común con los Estados Unidos. Ellos mismos son dueños de grandes sectores de la industria norteamericana. Y por sobre todas las cosas, son los reyes del petróleo. Entonces eso de llevar la democracia es bastante relativo. Como es bastante relativo y peligroso, atiéndase bien, todos los esfuerzos que está haciendo el paranoico Milei para traer la guerra a estos lugares. Ya no les bastó que hasta Trump se cagó de la risa diciendo que él quería mandar barcos para ayudar a abrir el estrecho de Hormuz. Argentina, mandar barcos para el estrecho de Hormuz. Por supuesto que le dijeron muchas gracias, no, quédense que no llegan. Días pasados, en el día de ayer, expulsó al encargado de negocios de Irán, dándole 48 horas para salir de la Argentina. Y como si esto pasara al lado nuestro y aquí no pasara nada, no faltaron senadores y diputados que van a interpelar nuevamente al ministro de Relaciones Exteriores pidiéndole explicaciones de por qué Uruguay sigue teniendo relaciones con Irán. ¿Se dan cuenta la ofensiva del sionismo a nivel internacional y del capitalismo, cómo maneja a sus títeres lacayos? Están interesados en tratar de hacer una guerrita, por lo menos psicológica, por lo menos de baja intensidad, eso que llaman una guerra híbrida en América Latina, porque necesitan sangre y necesitan nuestros recursos naturales. De ahí el secuestro a Maduro, que si bien todos ustedes saben que Maduro nunca fue santo de mi devoción, debo ser honesto, diciendo que bueno, que aunque no sea santo de mi devoción, no es el método y no puedo aceptar ese método, porque en cada parte de América Latina que el imperialismo agreda, no importa quién gobierne, yo estoy a favor de los pueblos, estoy en la vereda de enfrente, porque soy artiguista, vuelvo a repetir, pero no es Artigas de domingo, como decía Benedetti, no el Artigas de domingo o del bronce. Soy Artigas en mi manera de comportarme, soy artiguista en la manera de pensar. ¿Y qué pensaba Artigas sino en el protectorado de los pueblos libres, en una América federal? Y por eso peleo yo como federalista y artiguista. Y peleo por el socialismo, respetando la particularidad de los pueblos. No esta manga de sanguinarios gángster, tan ya sean argentinos, uruguayos o norteamericanos
o ayatolá. Nada tengo para compartir con ellos porque yo soy de abajo. Y los de abajo nos tenemos que organizar para ir de una vez por todas por los de arriba. Y eso es lo que tenemos que empezar a entender. Y volviendo a nuestro país, las cosas que pasan realmente ya dejan de... Uno ya no sabe qué pensar. Yo más o menos pienso algo, lo digo, pero no sé lo que piensa la mayor parte de la gente. Y de ahí la necesidad del canal, de un canal que permita, hola Fernando, la causa de los pueblos no admite la menor demora, me dice Fernando, y es así. Y de ahí al canal, para que pueda hablar Lidia, para que pueda hablar Fernando, para que puedan hablar una cantidad de personas que de otra manera no hablan, o no pueden hablar, o no tienen los instrumentos para hablar. Entonces ya a partir de la semana que viene ya empezamos ahí a mover un poquito el canal, estamos aprendiendo, sí compañero, porque es todo artesanal, aprendiendo a subir los videos. Ahora vamos a empezar a aprender a subir, darle intervención directa a los compañeros, estamos probando eso, a la gente que quiera participar, que tenga algo para decir. Entonces, si bien vamos lentos, porque esa es la verdad, pero vamos firme. Hola Jorge, ¿cómo estás? Entonces digo, pasa por ahí el tema, pasa por entre todos, ayudarnos a pensar juntos. Y les hablaba de Uruguay. Y realmente le debo decir, honestamente le debo decir, que me siento muy lejos de todo este gobierno llamado progresista, autodenominado de izquierda, porque se asumen como tales. Yo me voy a asumir como perro, a ver si ladro, porque las cosas que están pasando realmente son jodidas, pero no jodidas de manera inmediata, sino yo le pido a todos los compañeros, vecinos y amigos que piensen de aquí a 10 años, en los cuales yo capaz que no voy a estar, lo más probable, pero que piensen de aquí a 10 años. Se presenta un plan de seguridad, ¿verdad? No vamos a hablar de la parte económica que ya sabemos que la tiene en la mano Done como representante del Fondo Monetario Internacional. Sí, sigue existiendo el Fondo Monetario Internacional, aunque no te hablen de él, aunque sea una palabra prohibida dentro del progresismo, como existe el imperialismo, que también es una palabra prohibida dentro del progresismo, como existe el capitalismo, otra palabra prohibida, pero todo eso existe. Lo que pasa que en este relato triunfante y mentiroso no podés ver la verdad, porque la niebla es mucha y la niebla se necesita para poder seguir en esta trayectoria y cuidando las estructuras del capitalismo. Entonces presentan un plan de seguridad que habla de muchas cosas, pero yo por lo menos que lo estoy tratando de estudiar más detenidamente, pero hay cosas que rompen los ojos y las identifiqué inmediatamente. Cárceles de alta seguridad. En un país, como decíamos la vez pasada, que tiene casi 200.000 desocupados, que tiene niños por debajo de la línea de pobreza, en un país donde la desocupación sigue creciendo y siguen creciendo los barrios marginales, y junto con ellos toda la problemática que existe. En ese país, el gobierno progresista, ese presidente MPPista, va a invertir en 2 cárceles de alta seguridad. Pero no se queda ahí el tema, sino que ordenó que se empiece a estudiar una agencia de inteligencia al estilo CIA. Todos sabemos lo que es la CIA, la KGB y todo eso, más o menos lo sabemos.
sabemos que son criminales legalizados, sabemos que son asesinos bien pagos, sabemos que intervienen en otros países que no son los de ellos, porque la misión de la CIA es justamente, teóricamente no puede actuar dentro de Estados Unidos, tiene que actuar afuera del territorio, porque dentro de Estados Unidos existe el FBI. Entonces, este presidente progresista ordena que se haga una agencia de inteligencia que tenga como fondo la actividad de la CIA. Pero a canto de esto, en esta ley de seguridad, agranda, atiéndase bien, a 60 kilómetros la faja fronteriza y le dan más amplio poder al ejército en esa franja fronteriza. Hay muchos pueblos, hay muchas ciudades, y sobre esas ciudades el ejército va a tener más poder, digámosle así. Y eso es lo que está llevando adelante el gobierno progresista. ¿Y por qué el gobierno progresista lleva esto? Porque son, lo que hemos dicho siempre, simples administradores de capital financiero internacional. Están previendo cosas. Trump le ordenó a todos los países de América Latina que reforzara e hiciera cárceles de alta seguridad. El Uruguay va a invertir en 2. Paraguay ya tiene un par, es donde están muriendo los compañeros, los combatientes comunistas, como la mamá de Lichita, Carmen Villalba, como Laura, su hermana, a la que le fusilaron las 2 niñas, que dicho sea de paso, un día como hoy, un 2 de hace 5 años y 7 meses, que fusilaron a esas 2 criaturitas, hijas de Laura, y hace 5 años y 7 meses que desapareció Lichita, que hasta el día de hoy el gobierno paraguayo no ha dado una sola explicación. Cuando la ONU lo presionó, lo único que dijeron fue una equivocación al haber matado a esas 2 niñas porque pensamos que eran guerrilleras. No se dieron cuenta que eran niñas de 6 y 7 años. Eran guerrilleras. No fue una venganza por su hermana, por su familia. Fue una equivocación. Esos militares, esos desgraciados, impunes, fueron felicitados y condecorados por el gobierno paraguayo. Pero ni Uruguay ni ningún país de América Latina levantó la voz diciendo cómo van a hacer eso, qué pasa, dónde están esas niñas. Incluso Uruguay, con un gran gobierno progresista, que tiene para ampararse en el artículo 5 del Mercosur, donde están las cláusulas de democracia para el gobierno uruguayo. El sionismo no hizo un genocidio. Para el gobierno uruguayo no es una guerra de agresión de Israel y Estados Unidos contra Irán. Para el gobierno uruguayo no pasa nadie. Paraguay es un país democrático. Y estamos hablando del gobierno progresista, no del gobierno del Cuquito en la calle, que ya sabemos lo que es. Pero para el gobierno uruguayo dio solidaridad a Cuba. ¿Sabe lo que hicieron? Y salió en todos lados. Mandaron 20 toneladas de leche en polvo. Miren cómo es la trampa política. 20 toneladas de leche en polvo del gobierno uruguayo para ayudar el hambre de los cubanos. Bien. ¿Pero qué hicieron? ¿Quién la lleva en realidad? Por un lado se le compró 20 toneladas de leche en polvo que estaban de esclavo fundamentalmente a Conaprole. Entonces se le sacó un clavito a Conaprole. Por otro lado se mandaron, pero no a Cuba, se mandaron a México, para que México la lleve a Cuba.
¿Por qué hicieron esto? Porque ellos no van a ayudar a romper el bloqueo. Imagínense que si un avión fletado por el gobierno uruguayo o un barco fletado por el gobierno uruguayo se dirige a Cuba con 20 toneladas de leche en polvo y algunas otras cosas de comida para comer, eso sería romper el bloqueo. Y ellos no van a romper el bloqueo. Ellos se lo dan a México. ¿Para qué México, que sí rompió el bloqueo y nunca lo hizo, históricamente hablando, lo lleve a Cuba? Entonces se dan cuenta cuál es el juego de poder real. Se dan cuenta lo que están haciendo estos sátrapas. Por un lado sacan un clavo, por el otro quieren quedar bien, pero no se animan a llevarlo ellos. Se lo dan al gurí de la esquina para que lo lleve. En este caso sería México. Y si les decís algo, te dicen, no, pero nosotros, por favor, nosotros. Te dice, nosotros, no, nosotros somos solidaridad con Cuba, mandamos 20 toneladas de leche. Como te dicen, no, porque en la ONU votamos contra el bloqueo, sí, con 150 países alrededor. Miraron a ver cuánto era y dijeron, no, es la gran mayoría, votamos contra el bloqueo. Porque son incapaces de cualquier cosa. Como son incapaces de tener un mínimo de piedad, un mínimo de solidaridad, un mínimo de responsabilidad con los de abajo. A los de abajo se los caga a Cuba y 4.000 millones de dólares por... Claro, exactamente, sí, Fernando. Fernando me está diciendo acá 20 toneladas de leche en polvo a Cuba y 4.000 millones de dólares por año a las... Claro, sí, bueno, no me sale, acá está parado esto. A las multinacionales, exactamente. Ese es el juego del progresismo. Y en ese juego, donde le agrandamos las potestades al ejército hasta 60 kilómetros adentro de las fronteras, donde queremos hacer una agencia de inteligencia parecida a la CIA, donde las cárceles de alta seguridad van a ser uno de los barcos estrellas del gobierno, en todo esto que está pasando, nosotros miramos, nos conformamos y le creemos. Ciertamente no nosotros, pero sí gran parte del pueblo uruguayo. Pero también es verdad que gran parte de los frentes amplistas, según las encuestas, están totalmente desilusionados de este gobierno. Por eso reapareció la señora Topolanqui Saavedra y por eso hicieron reaparecer a Raulito Sendic. Cosa que a Raulito Sendic estoy seguro no le interesa un carajo. Porque Raulito Sendic está en Paraguay siendo el jefe máximo del ANCAP paraguayo. Entonces se caga la risa. Con lo que está ganando, echado para atrás y que me quiere complicar en Uruguay, pero viene igual. Por las dudas. Ya hicieron aparecer a la señora Topolanqui. De vuelta para hablar. La revolución de las pequeñas cosas. ¿Y cuáles serían esas pequeñas cosas? ¿Cuál sería esa revolución de las pequeñas cosas? Por ejemplo, controlar las tarjetas de crédito y los créditos privados. ¿Va a ser esa? ¿Verdad que no? Por ejemplo, ¿van a controlar las ganancias que exportan los bancos al exterior, que es plata de los uruguayos? ¿Van a hacer eso? No, no, eso no. Van por casualidad a decirle a las multinacionales, señores, ustedes tienen que pagar impuestos y van a pagar de ahora en adelante la luz. No, eso tampoco lo van a hacer. ¿Y cuál sería la revolución de las pequeñas cosas, señora Topolanqui? Entonces empiezan tratando de agitar de vuelta a héroes caídos y traicionados, como es el caso de General Artigas. Tratan de llamar la atención con el tema de Sendic. Miren, tenemos al hijo, cuando una cosa no tiene nada que ver con la otra, y también lo traicionaron. Estoy hablando de Raúl
Raúl Sendí Antonacho, alias El Bebe, traicionados por sus propios compañeros. Y estoy hablando del Ñato y de Mujica particularmente. ¿Cuál es la revolución? Explíquele al pueblo. Entonces se rodean de gobiernos progresistas, al estilo de ellos, y tratan de reflotar algo que ya caducó. En el Uruguay ya caducó, porque por suerte los uruguayos empezaron a pensar. Pero como ella está segura, como dijo en las elecciones pasadas, ustedes se acordarán, el miedo despertó al mamao, y el mamado era el pueblo que estaba en protesta, y no iba a los comités, y no se sabía si iban a votar o no. Eso eran los mamados para ella, para esta hija de oligarca, y oligarca ella también. Porque no se crean que los oligarcas no saben emplear las armas, como lo hizo ella. Los oligarcas emprendieron las armas mucho antes que cualquier proletario, pero muchísimo antes que cualquier proletario en la historia. Así que no nos equivoquemos. Justamente para defender sus intereses, cuando el proletariado se quería levantar. ¿Quién fue siempre el que empleó la violencia y las armas? ¿La clase trabajadora? ¿Los desposeídos? ¿O los patrones y los oligarcas nativos? Y bueno, fueron los oligarcas nativos y los patrones, porque el capitalismo es intrínsecamente violento. Y siempre, a lo largo de la historia de la humanidad, la guerra desarrollada por los trabajadores de mil maneras diferentes fue una guerra de autodefensa, porque costó antes de llegar a eso muchísimos muertos, hasta que dijeron, no queremos morir más, nos tenemos que defender. En algunos casos se pudo pasar de la defensiva a la ofensiva, y hubieron revoluciones triunfantes, como la Revolución Rusa, la Revolución China y la Revolución Cubana, entre otras, después las demás son pequeñas. Lo que quiero decir con esto es que salgamos del relato. Me dice Fernando, la revolución de las pequeñas cosas. Es hablar de politiquería de cosas intrascendentes, ocultar los grandes problemas del país, dice Fernando. La entrega de la patria. Exactamente, Fernando. Y espero que lo puedas decir en el canal. Nosotros lo que estamos haciendo ahora para el canal es practicando a ver cómo podemos conectarte, por ejemplo, a vos de donde estás, conjuntamente conmigo y hacer una charla, o conjuntamente con otro compañero hacer una charla. Vamos a empezar haciendo reportajes, porque es más fácil, porque el reportaje lo grabás y lo subís. Es más difícil poder hacer toda la conexión, y aparte esperemos que la computadora nos dé, porque tenemos computadoras chicas, no tenemos. Ayer quisimos poner un programa que se llama OBS, y trabajaba el programa, y después se cortaba todo y se tiraba todo para atrás. Es que el disco duro de la computadora no soportaba tanta carga de imagen y esas cosas. Exactamente, Fernando, estamos pensando en el Zoom, exactamente, grabar Zoom y ponerlos en el canal, en ese tipo de cosas para empezar, para después podernos conectar directamente, que es lo mejor, ¿no? Mientras tanto haremos reportajes por Zoom y ese tipo de cosas, hasta que podamos comprar una computadora que resista la carga que se necesita para hacer esas cosas. Y yo apuesto a que todos los compañeros que participen, entonces, entre todos podamos hacer algo, y a que nos ayuden técnicamente, porque también, fundamentalmente, es que nos ayuden técnicamente, como ahora Fernando que me tira, el Zoom puede ser, sí, claro, es el tema. Y después hay que subirlo, hay que grabarlo y subirlo. Estamos viendo eso, mañana de mañana, sin que ustedes nos vean, vamos a practicar eso que estás diciendo vos. Me lo sacaste de la manga, bandido. Vamos a practicar a ver si lo podemos hacer, si la computadora resiste. Yo tengo una computadora vieja, una computadora que ya tiene como 20 años.
Entonces, bueno, pero de cualquier manera está mejor así. Esto es parecido cuando el Laida vendió los muebles de la casa, vendió la cama, el ropero para poder comprar armas y asaltar en Moncada. Y por eso la revolución cubana, hasta hoy, con todos los defectos, con todas las críticas, que yo también las tengo, pero a pesar de todo eso, su pueblo sigue resistiendo, porque a la revolución cubana nadie le regaló nada. Nada. Bien que pagó el petróleo que le mandaba Rusia, que lo pagaba más tarde, sí, que lo pagaba a un precio menor, sí, pero lo pagó. Nada de solidaridad. Y en la carta del Che a Argelia, le digo, googleen compañeros, que es la carta del Che en Argelia, el Che lo dice clarísimo. Sin contar que hace años atrás, cuando el tema de Chernobyl, le vendieron arroz más barato. Y cuando llegó el arroz a los galpones del puerto de La Habana y hicieron la inspección, era arroz radioactivo, porque venía de la zona de Chernobyl. Hay cosas que son jodidas, pero hay cosas que son verdad, y por eso esta sanguijuela humana llamada Trump quiere dar un manotazo en Cuba. Cuba no tiene petróleo, o tiene muy poquito. Cuba no tiene grande... No, el problema con Cuba es otro totalmente y diametralmente opuesto. Porque si Cuba tuviera petróleo, se arregla todo, negociando. Pero con Cuba es otro el problema. Es que Cuba es un ejemplo para toda América Latina. Es que Cuba y la revolución cubana hasta el día de hoy sigue dando ejemplos de ética y de moral. Y alguno que dude de eso, piensen que Silvio Rodríguez, bien digo, días pasados se presentó y pidió su fusil AK por la duda que entraran los yanquis, para cuando quisieran entrar los yanquis. Y es muy difícil encontrar esos ejemplos éticos y morales en nuestro país o en Latinoamérica. De ahí es que quieren destruir la revolución cubana, porque saben que es un ejemplo, saben que es un faro de luz en América Latina. Es diferente que Venezuela. No logran eso. Es diferente que Irak. Ellos lo que quieren hacer con Cuba es dar un escarmiento a todos los revolucionarios y los militantes latinoamericanos. Para decir, ven, como hicieron ahora de otra manera, porque van perdiendo esa guerra con Irán, y necesitaban un gran ejemplo publicitario. Y obviamente, como son muy inteligentes, hace 4 días que están hablando de lo mismo, y es de que mandaron 3 personas a la luna. Y la gente, todo eso, está mirado embobada a los astronautas, los comentaristas de televisión, ¿no? Para nosotros que somos veteranos, ya sabemos lo que es eso. Y sabemos también que nunca llegaron a la luna, porque después de 50 años no van a la luna, van a rotar alrededor de la luna, sin bajar a tierra, lunar. ¿Y por qué no bajan a tierra lunar si dicen ellos que ya llegaron? ¿Cuál es el problema? Si ellos ya dominan todo. Porque necesitan una gran campaña de publicidad para demostrar que el imperio todavía sigue vigente. Y sigue vigente. Pero como todo imperio, y lo venimos diciendo de hace mucho tiempo, implosiona. 8 millones de norteamericanos de todo tipo y clases sociales, 8 millones,
salieron a la calle días pasados a decir no queremos más rey. 8 millones. Alguien me precisa un poco y yo digo, bueno, hasta ahora no había habido a través de la historia, excepto en la guerra de Vietnam, y así le fue, 8 millones de personas en la calle en Estados Unidos protestando. Y esas son las cosas que tenemos que pensar. Esas son las cosas que tenemos que ir viendo. Esas son las cosas que tenemos que sentarnos un ratito, Lidia, Fernando, los compañeros, los vecinos, apagar la televisión y ponernos a pensar. Porque aparte no se puede creer, porque ustedes saben, ustedes me enseñan, como lo hemos dicho también nosotros, que la principal arma en una guerra, en cualquier guerra, es la mentira, en la información cambiada. ¿Por qué se creen que cae en Tel Aviv? A ver, bombardean Tel Aviv. No hay ningún muerto. Y si no hay ningún muerto, destruyeron un edificio pero no hay ningún muerto. Destruyeron el edificio del Mossad pero no hay ningún muerto. Destruyeron el aeropuerto, sí hay 2 heridos. Ese es el verso que te meten, lo mismo que los otros, entendámonos bien. ¿Y por qué hacen eso? Porque si dicen la verdad, en Estados Unidos los viejos nos acordamos que cuando hubo más gente en la calle, fue cuando empezaron a llegar los cadáveres de los soldados norteamericanos de Vietnam. Exacto, no hay mal que dure 100 años, me dice Fernando, y es así, ni cuerpo que lo resista. Digo, pero cuando empezaron a llegar los aviones llenos de cadáveres, ahí el pueblo norteamericano empezó a reaccionó, y ya sabemos cómo terminó, matándose unos a otros para salir de Saigón. Están las filmaciones. Y eso le hizo muy mal a los soldados, al Pentágono y al gobierno norteamericano en ese momento. Ahora está pasando casi lo mismo. Salieron 8 millones de personas y los cadáveres no aparecen. Parecería que están amontonados en Alemania, donde ellos tienen un hospital muy grande, justamente para recuperación de los soldados heridos en esa zona. En el caso de una guerra, bueno, ahora lo están usando. Y lo mismo, hace Israel. Si no pasa nada, si cae un misil y no pasa nada y no hay ningún muerto, ¿por qué? ¿Por qué sacaron una ley que si alguien publica una foto o una información que no sea la oficial, les cuesta 5 años de privación de libertad? O sea, va en cana 5 años. Pero si es como dicen ellos, no tiene gollete que vos lo metas en cana, si no pasa nada. Y eso es lo que te da la pauta de las contradicciones. Y tenemos que estar muy atentos, porque las mentiras están muy bien organizadas y nos podemos equivocar. Nosotros estamos acá, al sur, en la capital más austral del continente, y por lo tanto, toda la información que pasa, toda la información que llega, pasa por el filtro de los Estados Unidos. Es así desde siempre. Pero al margen de eso, hoy el gobierno norteamericano exigió, expropió y obligó, como le quieran poner ustedes, a toda la CIA, o sea, todo lo de la inteligencia artificial, que había que entregársela al Pentágono. Es verdad, 300.000 judíos dispararon para Argentina, están en la Patagonia, porque ellos estiman, dentro de su lógica, es que la Patagonia, ahora están apoyados por Milei, que la Patagonia tendría que... O sea, cuando se discutió la creación del Estado de Israel, hola María, ¿cómo estás, hermanita? Te quiero mucho. Cuando se discutió la creación del Estado de Israel, decían, lo que se manejó en la ONU que le iban a dar tierra a los judíos. Entonces ahí empezó una gran discusión. Se llegó a plantear
que había que darle tierra a la Patagonia. ¿Me explico? No donde están ahora. Estados Unidos vetó eso y dijo que ellos tenían que ir a lo que era en aquella época la Ciudad Santa, porque ellos venían de ahí. O sea, había que completar el relato del que habla el sionismo. Milei, y ya en la época anterior a Milei, el gobierno anterior a Milei, ya tenía gente que reclamaba que una parte de la Patagonia, argentinos, que una parte de la Patagonia, por lo menos una parte, era tierra de Israel. Y desde ese momento, Israel empezó a mandar gente hacia la Patagonia, calladito en la boca, financiada por el Estado sionista. De la misma manera que hicieron cuando entraron a aquella zona, que están hoy. Y ahora están empeñados en crear el Gran Israel. Por eso van ganando territorio y Estados Unidos los apoya de todo punto de vista a diferentes países de la zona. Yo, que no sé nada, les voy a decir algo. Ya, aunque la guerra se termine mañana, esa zona del planeta no va a ser la misma. Según hay informaciones, pero que hay que confirmarlas bien. Yo traté de ver Al Jazeera, traté de googlear mucho, traté de estudiar un poco mucha información y cruzarla, que es como se hace. Hay una cosa que es real. Ellos prácticamente los norteamericanos prácticamente se han quedado sin bases en esa zona. Porque los ayatolás se las rompieron todas. Por eso uno dice, che, ¿por qué si los ataca Israel tiran para el lado de Israel, pero también tiran para otros lugares? Y tiran para otros lugares porque es donde están las bases norteamericanas. Tiran para otros lugares porque son puntos de apoyos que tienen los norteamericanos y de dominación en toda esa zona. También es verdad, porque viene esta noticia de otra parte de Europa, con la fotografía, que le rompieron los 2 portaaviones que tenían. ¿Por qué se sabe? Bueno, porque tuvieron que llevarse los portaaviones, retirar los portaaviones para otra zona, y cuando llegaron al puerto europeo, se dieron cuenta que era verdad. Ellos dicen que hubo un incendio, una secadora de ropa, alguien la dejó prendida y se incendió el portaaviones. Y sí, ¿qué querés que te diga? Nos tiraron un cuetazo y nos dieron con todo. Y bueno, no te lo van a decir. No te lo van a decir. Como nunca aceptaron en el gobierno uruguayo que acá se torturaba, que acá se mataba, que acá se hacía desaparecer gente. Y en esa época, vamos a decir la verdad, la gente caminaba por la calle tranquilamente y no pensaba en eso, ni le interesaba eso y no sabía eso. Y hasta el día de hoy tenés a los negacionistas. Y hasta el día de hoy la salida del pacto Club-Naval garantizó la impunidad. Ahora están en algún problema porque el gobierno de Brasil está pidiendo la extradición de un par de estos viejos lacayos para juzgarlos en Brasil. Entonces están ahí con algunos problemitas, como tuvieron problemas con la Argentina en la época de la Kirchner, cuando metieron en cana a Cordero. Porque acá ellos están garantizados, ellos están en cárceles de lujo, nada más que para ellos. Tienen soldados que los atienden y le hacen la veña todas las mañanas. La familia entra y sale cuando quiera. Y ellos también entran y salen cuando quieren. Hay fotos de represores que aparecen que están presos y están en sus casas de balneario. Está en la foto, no lo digo yo. Pero para el gobierno progresista, eso no es verdad. Y no es verdad cuando aquel famoso hablaba de los pobres viejitos. Pero sí es verdad cuando hablaba que el capitalismo había cambiado. Ese fue el verso, que el capitalismo era más bueno y humano, y que él tenía 11 tiros y que había sido un guerrillero,
y que él decía ahora que el capitalismo era más bueno y humano. Fíjese en el capitalismo más bueno y humano que te programaba. O el otro que te decía, el imperialismo cambió. El imperialismo cambió. Entonces invitaron a Bush a comer un corderito. Y desde ahí salió que el imperialismo había cambiado, que era más bueno, que se podía tener una agenda en común con ellos. Y esta es la realidad. Cómo cambió el imperialismo y cómo el capitalismo más bueno y humano. Pero ¿qué ganaron? Y ganaron 30 años. Ganaron 30 años de ese verso de meterle a la gente, en sus cabecitas. Ganaron 30 años más de dependencia. Ganaron 30 años más de ser líderes de algo. 30 años más de poder sometido a los intereses del capital financiero. Eso es lo que ganaron esos canallas. No, esto se va a solucionar cuando estemos todos muertos. Bueno, también se equivocó. Porque están todos muertos en España y sin embargo siguen abriendo las fosas comunes. Entonces, lo que quiero explicar con esto, compañeros, vecinos, es que por favor pensemos con nuestra propia cabeza. Y el canal, por más humilde que sea, por más dificultades que tengamos, lo vamos a sacar adelante. Y por eso les decía, le pusimos el Chasque Oriental. Porque el Chasque Oriental era aquel que traía la información de un lugar a otro del país. En la época artiguista de la Revolución de 1813, antes y después. Era el que decía, el general dice esto. Y por llevar ese papelito de un lugar a otro, se jugaba la vida, porque era la información que tenían que tener. El imperialismo se convirtió en el globalismo. Hoy no maneja el mundo. Estados Unidos lo maneja el sionismo. Sí, es una de las teorías, y yo creo que es muy acertada, o por lo menos casi acertada. Yo no estoy tan seguro. Y te explico por qué no estoy tan seguro, si tú me permitís. Tengo un matiz. Porque el problema no es que sean sionistas. El problema es que son capitalistas. Sean sionistas o maometanos. ¿Qué es mejor? ¿Un patrón israelí o un patrón árabe? Y los dos son patrones. Y como yo no tengo ni rey, ni Dios, ni amo, sí, ni rey, ni Dios, ni amo, no me interesa si son sionistas o no. Me interesa sobre todo que son capitalistas. Y yo lucho por el socialismo. Compañeros y hermanos, ya hace una hora que estoy hablando. Son las 21:01, me marca acá la computadora. Solamente les quiero decir que si pueden entrar, ahora después tienen un minuto, al canal El Chasque Oriental en YouTube, van a ver un redondel con unas cadenas que se rompen. Se llama El Chasque Oriental. Si pueden y quieren, se suscriben. Hay un video viejo de la audición pasada. Mañana, después de las 11 de la mañana, vamos a tratar de que aparezca este también en el canal. Lo único que le puedo pedir como ayuda, es para que el algoritmo empiece a tomar forma, como que se visita el canal. Los compañeros pongan ahí un dedito para arriba, o pongan me gusta, o se suscriban. Si se suscriben, mejor, porque si se suscribe cada vez que transmitamos, le va a aparecer a ustedes que ese canal está transmitiendo. Entonces, pensamos en un futuro ponerle música, estamos pensando y trabajando mucho, pero los límites que tenemos son los límites de la computadora. Esa es la realidad. Y de la falta de sabiduría tecnológica nuestra. Un abrazo para todos, compañeros, como siempre. Arriba los que luchan y no transan. Salud.